fijación con el poder por parte del oficialismo colorado hace que la disidencia y los sectores de oposición afirmen que estamos transitando hacia el camino de retorno a la dictadura estronista. Hablan de un neoestronismo. Señal de ello fue la decisión adoptada por el vicepresidente de la República de chantajear, a criterio de los opositores, a las radios del interior del país para que emitan las noticias positivas a cambio de publicidad. La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana presenta La voz del coloradismo. por un Paraguay grande, próspero y feliz. Por la vigencia permanente de la paz, la democracia, la justicia social y la libertad del glorioso pueblo paraguayo. Contra la prédica política subversiva que busca la división de la familia paraguaya. Así era la voz del coloradismo. Las radios estaban obligadas a pasar en cadena las actividades del dictador Alfredo Stroessner, y si se negaban, se exponían a ser cerradas y sus propietarios encarcelados. Hoy, la voz del coloradismo ya no existe, pero el cartismo encontró un modelo 2.0 para este sistema, que fue anunciado por el mismo vicepresidente Juan Afara. Consiste en que los medios pasen noticias positivas del gobierno, a cambio de generar un vínculo comercial con la SICOM. Que existió plata de Itaipú, ya se está en el gobierno Lugo, a las empresas, seguro, segurísimo, pero ese no es el problema. El problema es cuando vos sobornás al director de un medio de comunicación. ¿A quién le hemos sobornado nosotros? La senadora de Ciremasi expresó que con estas prácticas los jóvenes pueden darse cuenta sobre cómo era la época de Stroessner. En la realidad tienen que parar un poco la pelota. Acá no se puede retroceder a épocas donde nosotros creemos que ya está superada. Y bueno, esa es la parte negativa. La parte positiva, entre comillas, es que la gente joven que no vivió una dictadura se están dando cuenta cómo opera una dictadura en el sentido que copa todos los medios, quiere el discurso único, la verdad única. Ni ellos, ni nosotros, ni nadie tiene la verdad única. Durante la reunión también estuvieron presentes el titular de la SICOM, Fabricio Caligaris, la presidenta de la CONATEL, Teresita Palacios, la senadora Lilian Samaniego y el presidente de la ANR, Pedro Aliana, quien pidió a los propietarios de las radioemisoras ser portavoces de la dirigencia colorada y del gobierno de Horacio Cartes.